Hola chicuelos y chicuelas de segundo de la ESO. Vamos a comenzar con la unidad 10. Sí, ya sé que voy con algo de retraso. Venga, tranquilos. Lo que vamos a hacer por ahora es saltarnos la lectura comprensiva, aunque sabéis que me encanta, pero bueno, yo sé que eso no suele entrar en los exámenes. Saltarnos la ortografía, que es muy importante, pero no suele ser contenido de los exámenes, y centrarnos en lo que es la educación literaria o literatura y la reflexión sobre la lengua, los dos apartados, lengua y literatura, que suelen entrar en los exámenes. Más adelante sí grabaré lo de la lectura comprensiva, lo de la ortografía, lo haré todo de nuevo, incluso lo intentaré hacer más cortito para que no me regañéis tanto. Ahora vamos a centrarnos en el primer contenido fuerte de la unidad 10 de segundo de la ESO, que es la educación literaria. Páginas 202, 203 y 204. Ahí tenéis la 202. Como veis, son 3 páginas, pero yo lo voy a usar lo voy a todo sintetizar en un Canva, en una diapositiva nada más. ¿Cómo? Porque si os dais cuenta, los temas de la lírica, la 202, otros temas de la lírica, la 203, se pueden acumular en la 204, que habla de los comentarios de textos. Porque en el comentario de texto hay que hablar de los temas, es decir, de lo anterior, más de la métrica y los recursos estilísticos, que ya lo hemos visto en otras unidades. Mirad que aquí lo tenéis en la unidad 9 o en la unidad 6. Por lo tanto, vámonos al Canva y empezamos. Ahí está. Bueno, pues centrando todo en el comentario de textos líricos, que seguramente os hagan algún comentario, o no es que os hagan algún comentario, os hagan describir algún comentario de texto, os van a dar una poesía. Si hablamos de líricos, generalmente va a ser poesía. Y vosotros vais a tener que hacer estos 3 apartados. Incluso en el libro te aconseja un párrafo como mínimo para cada apartado. Y así es un comentario de texto más completo. En el primer apartado vais a hablar del tema. ¿Qué tema toca ese poema, esa poesía, ese texto del que vais a tener que hacer el comentario? Vosotros lo leéis y es como ponerle un título. Temas que suelen tocar el amor, por supuesto, y dentro del amor hablar del sufrimiento de amar y no ser amado, de los celos. Otro tema, el paso del tiempo, el paso tan fugaz, tan rápido del tiempo, que todo lo que era bueno, lo joven, eso se estropea y termina en la muerte. Otro tema es la nostalgia de la infancia, recordar cosas bonitas de la infancia. Otro tema es solidaridad con la gente necesitada, en contra de las injusticias sociales. Otros son las inquietudes religiosas, cada uno la suya, respetables todas, el sentido de la vida, la soledad, el dolor, el miedo, la felicidad, la esperanza, es decir, múltiples temas, por supuesto. Los más típicos son del amor, sí, pero puede ser de todo esto. Vosotros, ya digo, leéis el texto y veis qué título le pondríais o a qué tema corresponde. Una vez que hayamos hablado del tema y expuesto por qué creemos que es ese tema, nos vamos al segundo párrafo y hablamos de la métrica, que ya lo hemos visto en las unidades anteriores, es decir, de los tipos de estrofa, si es una estrofa de 4 versos, si es un cuarteto, una cuarteta, un serpentejo, una redondilla, si es de 5 versos, si es de 8, si es de 10, el tipo de verso, si es de 8 sílabas, de arte menor, de arte mayor, el tipo de verso octosílabo, endecasílabo, el número de sílabas que nos va a decir que es de arte mayor o arte menor, la estructura, que son las letras que poníamos, mayúsculas si era arte mayor, minúsculas si era arte menor, A, B, B, A, o libre A, libre A. Y la clase de rima, que quiere decir si es consonante o asonante, es decir, hacer un análisis métrico de todo ese poema, esa poesía. Y el último párrafo lo vamos a dedicar a los recursos, que también hemos visto, los recursos literarios, recursos lingüísticos, recursos estilísticos, tiene todos esos nombres, ¿vale? Y vamos a decir si en todo ese texto lírico vemos algún símil, que era una comparación, vemos una metáfora, una anáfora, que era cuando dos versos empezaban igual, paralelismo, una personificación, cuando convertías a algo en persona diciendo que hace algo que hacemos las personas, una hipérbole, que es una exageración, un hiperbatón, que era una alteración del orden de la frase, una frase enrevesada, un polisínteton, que era la utilización de muchas conjunciones, casi siempre la i, o una antítesis,
que es una contraposición de dos ideas opuestas, todo, nada, luz, oscuridad, cosas, y muchos más, que pongo puntos suspensivos porque hay muchos más recursos. Y escribiendo esos 3 párrafos, ya digo, siempre diciendo el tema y por qué, siempre diciendo el esquema o el análisis métrico y por qué, y poniendo los recursos diciendo por qué o qué compara, si es una comparación que compara una cosa con otra, o si utiliza una metáfora, qué realidades identifica, etcétera, etcétera, habremos hecho un comentario de texto estupendo, que es lo que deberíais hacer. Y ahora, si os dais cuenta, vamos a ver las actividades. A ver si podemos, me bajo un poquito de aquí, como siempre, ahí. Llevamos solo 5 minutos de explicación. No me digáis que tardo mucho, 5 minutos de explicación. Ahora a lo mejor tardo más porque vamos a ver las tareas, chicuelos y chicuelas. Vamos a ver la tarea de la primera página de la 202. Escucha con atención y lee las siguientes composiciones, obras del poeta cordobés Ricardo Molina y del escritor asturiano Ángel González. Me basta así, elegía. Yo tengo subrayaditas cosas, sí. ¿A quién se dirige el emisor del poema Elegía? ¿Qué crees que ha ocurrido entre el yo poético y ese receptor? Vamos a ver si habla de que le dijo que algún día escribiría solitario en su casa, de una pareja que convivía, pero que alguna vez escribiría solitario porque escribiría una elegía. Y si recordáis, que creo que lo hemos dicho y si no os digo, una elegía es siempre un texto lírico que escribes cuando se ha muerto alguien muy querido. Eso es una elegía, ¿vale? Y si está escribiendo esa elegía porque antes estaba con alguien y ahora la escribe solitario, ¿a quién se estará dirigiendo? A su amada, ¿no? A su pareja. ¿Y qué habrá pasado? Pues que ha muerto porque ya no está. Es una elegía, escrito a la muerte de un ser querido. Indica cuál de los siguientes enunciados, el 3, el ejercicio 3, formula mejor el sentimiento expresado por el emisor del poema Me basta así. Si lo leéis, está claro que dice que si él fuera Dios, crearía a su amada tal y como es porque le encanta como es, la repetiría. Pues entonces, ¿qué es? Quiere a la persona amada tal como es, la hace, está claro, ¿vale? Explica qué matiz del sentimiento amoroso se expresa en el poema de Ángel González. ¿Qué matiz hay aquí? ¿Recordamos los matices? Mirad, sufrimiento por una ruptura, felicidad o plenitud, celos, deseo de estar con la persona amada. Yo diría que sobre todo el deseo de estar con la persona amada, porque dice que la ama y que la repetiría para estar siempre junto a ella, ¿no? Que esté siempre juntos. A ver, ¿podéis decir felicidad o plenitud de un amor compartido? Sí se podría decir, pero en ningún momento nos aseguran que fuera compartido, ¿eh? Yo me imagino que sí, te imaginas, porque está contento, está feliz, pero no nos lo desvelan. Y el 5, localiza en los 2 textos ejemplos de los siguientes recursos. Símil, ¿os acordáis que es un símil? Comparación, generalmente utilizando la palabra como. Aquí, en el de Ricardo Molina, lo tenemos. Bella como el recuerdo, o sea, la elegía es como el recuerdo. Es bella como una flor de mayo breve es también su flor. Otras 2 comparaciones o símiles. Y aquí no utiliza la palabra como, pero también es un símil. A la manera de los panaderos cuando prueban el pan. Es como si dijéramos como los panaderos cuando prueban el pan. Lo que pasa es que utiliza otras palabras. Mirad cuántos símiles. ¿Qué más? Anáforas. Anáforas eran cuando 2 versos consecutivos, seguidos, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, puede ser 3, empezaban por la misma palabra. Mirad, aquí tenemos varias anáforas. Ide, ide, ide. 3 versos que tienen una anáfora porque repite ide. Y aquí, sin cansarme, sin desdeñar. Aunque sea solo una palabra, bueno, es una preposición, puede tener algo de peso, podríamos decir que es otra anáfora. Vale. Y luego lo último, polisíndeton. Hombre, está clarísimo, fijaos, hemos dicho polisíndeton, repetición consecutiva de una... consecutiva, bueno, bastante repetitiva de una conjunción y casi siempre en la letra I, fijaos. I, de. Eso es un polisíndeton. Que luego hay otra I aquí, hay otra I aquí, se repiten bastantes I's. Por lo tanto, eso es el polisíndeton. Página 203. Sobre otros temas. Escucha con atención y lee el poema de Gloria Fuertes y trata de explicar su título. ¿Qué 2 sentimientos se relacionan en la última estrofa con la idea de la vida como una espera? Fijaos que 2 sentimientos, te los tengo subrayados. Miedo y esperanza. Esos 2 sentimientos, ¿vale?
Escucha ahora y lee el poema Cicatrices. ¿Cuál es su tema? Mirad el tema. Dolor, dañándonos. El tema es el dolor. ¿Os acordáis que era uno de los temas? Aquí arriba está, mirad. Nostalgia, soledad, inquietud, soledad, dolor. Ese es el tema, sobre todo, de Cicatrices, porque viene pues de todo. Y habla de eso, de cuando las cicatrices son una especie de recuerdo del dolor que hemos pasado y esas cosas. Redacta un breve texto en el que expliques el contenido de la composición. Casi os lo digo. Por último, escucha atentamente y lee el poema Maestu, a la derecha. ¿Con qué temas de la lírica lo relacionarías? A ver, aquí también tengo, fijad lo que hay subrayado en este poema, nostalgia e infancia. ¿Por qué? Porque la nostalgia de la infancia es uno de los grandes temas. Pues ahí lo tenéis, ahí nos lo ha dicho clarito, ¿vale? Interpreta los recursos empleados en todos los versos subrayados. Vamos a ver. Verso subrayado, aquí arriba había uno, río del tiempo, y aquí abajo hay otro, manos del viento desmadejadas. Está claro que son metáforas, sobre todo ríos del tiempo. Se está refiriendo a la vida, a los ríos, como si el tiempo corriera tanto como un río, ¿no? Desde el inicio, desde cuando nacemos, nace el río, hasta cuando desemboca, que es cuando moriríamos, ¿no? Está identificando la vida con un río y que va muy deprisa, ¿vale? Y luego manos del viento desmadejadas, aparte de una metáfora, puede ser perfectamente una personificación, porque el viento no tiene manos, las tenemos las personas, entonces está personificando al viento, ¿vale? Y es como si dijera que hay algo, pues eso, que me nubla un poco la vista, las manos, el viento, que me hace ver todo un poco borroso cuando recuerda la infancia este hombre. Bueno, ya hemos acabado estas también. ¡Qué barbaridad! Vamos con la última, 204. Comentario de textos líricos. Que acordaos que era el tema por un lado, la métrica por otro y los recursos. Aquí te dice, mira, ¿ves? Consta de 3 partes, temas, métrica, recursos. Y aquí te habla de que por lo menos debes organizar el texto en párrafos y que cada apartado, o sea, el tema tenga un párrafo como mínimo, métrica otro y recursos otro, lógicamente. Escucha con atención y lee los siguientes poemas. A continuación contesta las cuestiones que se plantean sobre el tema de cada uno. ¿Cuál o cuáles de los temas habituales de la lírica reconoces en el texto 1, que es este? A ver, está hablando un poquito de la vida, ¿no? De qué sentido tiene la vida. Pues entonces echad un vistacito a los temas y lo vais a descubrir enseguida, ¿vale? Y según el texto 2, ¿cuáles de los siguientes rasgos responden a la vida del emisor? Vais a ver que es un hombre que está hablando de cuando se acuerda de su infancia, está haciendo un repaso de su vida y está pensando también que cuando muera, cuando haga el último viaje, cuando muera, por lo menos va a morir tranquilo, no va a deber nada a nadie, ha trabajado, ha sido bueno. Entonces, austeridad, porque no ha gastado todo. Riqueza tampoco, pero austeridad sí, bondad, trabajo, porque mediante el trabajo ha conseguido vivir felizmente, moderación en los gastos y demás, templanza. Realiza el análisis métrico del texto de José Hierro. ¿A qué tipo de poema corresponde? ¿Qué clase de estrofas se utiliza en el de Machado? Vamos a ver, José Hierro, ya os he dicho alguna vez que si veis 4, 4, 3, 3, es decir, cuarteto, cuarteto, terceto, terceto, ¿qué era eso siempre? Un soneto, sí señor. 14 versos dicen que es soneto, burla, burlando, van los 3 delante. Bueno, eso era, por si no lo sabéis, un soneto escrito por Quevedo donde te dice cómo se hace un soneto. Bueno, y son en decasílabos seguramente, porque los sonetos suelen ser de 11 sílabas, después de todo, todo, así, do, nada, 11, en decasílabos, y ya digo, 4 versos, 3 y 3, un soneto. Dice, y en el de Machado, pues si os fijáis en el de Machado no son soneto, porque es 4, 4, 4 y 4, son todos iguales. Y además, si dais cuenta es illa, ero, a, b, ina, eno, c, d, o a, b, si fuera lo mismo. O sea que es a, b, de arte mayor, por supuesto, porque no sé si tenía 14. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. 14, entonces arte mayor. O sea, de arte mayor a B, ¿os acordáis que era?
Ay, que no me acuerdo. Pero hombre, pues miradlo en la página 184, 185, 185. Miradlo. Aquí teníais los tipos de estrofas. Y el cuarteto era ABBA. No. El serventesio ABAB de arte mayor. Sí. Pues eso es lo de Antonio Machado. Un serventesio. ¿Vale? Vale. Sigamos. Localiza en el texto un ejemplo de antítesis, anáfora y paralelismo. Antítesis, dos ideas opuestas. Pues se lo dice muchísimo. Todo, nada. ¿Verdad? Todo, nada. Todo, nada. Nada, todo. Eso es una antítesis continua. ¿Qué más has dicho? De anáfora. ¿Empiezan por el mismo? Sí, mira, grito, grito. Empiezan dos consecutivos seguiditos por la misma palabra, anáfora, que habría que poner. Tiene una anáfora en los versos 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más, y aparte de anáfora, paralelismo. Paralelismo es una especie de repetición de una estructura sintáctica, es decir, si yo digo, por ejemplo, determinante, sustantivo, verbo, adjetivo, pues igual, que sea muy parecido, aunque sea con otras palabras. A ver si en el ejemplo lo veis, mira. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. No es lo mismo, pero está construido de la misma manera. Eso es un paralelismo exagerado. ¿A qué hacen referencia las expresiones último viaje y ligero de equipaje? Indica de qué recurso estilístico se trata. Ya he dicho yo, que el último viaje se va a referir al que te vas, para no volver nunca a la muerte cuando mueres, ¿no? Una metáfora, está claro. Y ligero de equipaje quiere decir, como veis por aquí, que no debe nada a nadie, que se va tranquilo, se va sin haber hecho mal a gente, o sea, eso es ligero, con pocas cosas. Y con eso hemos acabado, porque este último lo tenéis que hacer vosotros. Escoge uno de los dos poemas de la actividad 10 para redactar un comentario de texto estructurado en 3 párrafos. Simplemente recordaros, escojáis el que escojáis, tenéis que hacer el apartado del tema, que ya hasta lo hemos solucionado por aquí, creo, en los temas que han tocado. O sea, simplemente si decís el tema de este poema o este texto lírico es tal, porque, razonarlo un poco, ¿por qué creéis? Porque generalmente en todo el texto nos habla sobre... ¿Vale? Luego otro párrafo hablando de la métrica, lo que hemos dicho, por ejemplo, si es este que es un soneto, porque tiene 4 versos 3 y 3, porque la rima es A, B, B, A, B, B, A, y así, hacéis el análisis métrico. Y luego los recursos estilísticos, pues por lo menos hemos visto varios. Una antítesis, una anáfora, un paralelismo, o sea que nos han ido sugiriendo o aconsejando lo que vamos a tener que poner al final en el comentario de texto, ¿vale? Bueno, pues chicuelos, chicuelas, hemos acabado y hemos tardado poco. Espero que os sirva de ayuda. Hasta la próxima.